La zona gris de las comunicaciones, comunicaciones internas, ¿de quién es la responsabilidad? Es la exposición a cargo de Hernán Moret y de Paula Levy. Paula. Por supuesto. Buenas tardes. Bueno, ante todo les anticipo que vamos a ser muy precisos, vamos a ser rápidos porque nos corre el avión, así que no teman, vamos a ser lo más concretos. De alguna manera eso quizá quite un poco de ejemplificación y de concreción, pero me parece que a los efectos de plantear los temas que tenemos que plantear, que son tanto abstractos, no vamos a perder demasiado. Bueno, el tema que vamos a tratar, comunicaciones internas. Ya el título nos sugiere algo nuevo, algo, digamos, de alguna manera por precisar, la zona gris de las comunicaciones. Como bien decía Roberto, las comunicaciones son integradas, las comunicaciones son uno. Y después tomamos puntos, tomamos capítulos, tomamos áreas, disciplinas, para de alguna manera precisar y avanzar sobre cada uno por una cuestión de investigación o de trabajo, o de realización. Pero en realidad las comunicaciones son una sola. A pesar de que a Roberto no le simpatiza mucho el modelo, porque es muy sencillo y es muy elemental, estas cosas siempre grafican, por lo menos identifican, no, tenés que volver a eso. Estas cosas siempre identifican elementos, emisor, receptor, medio, mensaje. Evidentemente es pobre como modelo, etcétera, etcétera, y probablemente no, más bien a los académicos no les simpatizan este tipo de simplificaciones, porque no les permite avanzar demasiado. Han cambiado y quizás las cosas parecen ser iguales, así como Roberto parece porteño y por eso santafesino, esto puede parecer igual porque se manejan los mismos house organs, las mismas cosas, pero el fondo, lo más profundo de su realización y de su concepción ha cambiado radicalmente. Entonces, decimos que sí, esto sí es importante, que el objetivo de la comunicación es modificar conductas, sin la cual no hay comunicación. Si nosotros no tenemos claro nuestra estrategia, no tenemos claro qué es lo que vamos a decir, qué es lo que queremos lograr, qué barreras queremos derribar o qué realidades queremos construir. Primero, si no tenemos el proyecto, el plan, la realidad a comunicar. Pero después, si no tenemos claro que estamos queriendo, a través de la comunicación, lograr un efecto determinado, estamos en la forma, pero no en el fondo. Y comunicación interna, por lo tanto, es comunicación, pero para público interno. Entonces, yo creo que esto, como para empezar a conversar, es pobrecito, pero... Entonces, tenemos para empezar a hablar una dualidad de emisores. Antes la empresa competía en su discurso con el sindicato. En realidad la preocupación permanente de las empresas era cómo lograr la adhesión del personal, que en definitiva yo creo que ese es el objetivo que en comunicaciones internas se persigue, que es lograr la adhesión del personal a los objetivos corporativos, lograr la adhesión del personal a los negocios, ¿no? Entonces, en la medida de que había intereses parecidos, pero en algunos puntos divergentes entre empresa y sindicato, se competía. Y se competía básicamente el mensaje. Es decir, de qué modo se trataba de convencer al trabajador, de qué modo se trataba de convencer a la gente que hacía posible el trabajo, la cultura corporativa, el desarrollo de cómo se modifica la naturaleza. Bueno, entonces, 4. Entonces eso, si bien es cerca de los 70s, en los 90s la empresa cambia y empieza a competir ya no tanto con el sindicato, desprestigiado, venido a menos, ya sin credibilidad, débil, pero que no haya representante, pero bueno, es una realidad que nadie puede negar, ¿no es cierto? Y entonces empieza a competir quizás más en los medios con la prensa. La prensa habla sobre los mismos temas. Yo cuando hablo de experiencias corporativas tengo que tener en cuenta que tengo varios ex compañeros míos de Telecom, pero voy a ser cuidadoso en recordar experiencias y todo. Y cuando hablamos de empresa y prensa, el tema que nos tocó vivir en Telecom es paradigmático, porque nosotros competíamos en nuestro mercado con radiodifusoras, es decir, el mercado de las telecomunicaciones estaba, a futuro está disputado por medios y por empresas de telecomunicaciones. En ese caso se veía perfectamente cómo la prensa le hablaba a nuestra gente con un lenguaje mucho más creíble que el nuestro. ¿Por qué? Pues nosotros seguíamos con el medio tradicional, que era la unidad tradicionalmente válida para las comunicaciones internas, que es el house organ, y las carteleras, pero Clarín, TN, ¿no? Canal 13, Telenoche, Radio Mitre, ¿quién lo decía hoy? Que
Carlos Chávez del Valle, que un comentarito de Magdalena después se repetía absolutamente en todo el multimedios. Entonces, tratar de decirle a nuestro trabajador, a nuestro empleado, no, mirá, el negocio es así, ellos están planteándolo de esta manera porque en realidad les conviene a ellos por una cuestión de que si modifican la legislación, digamos, una cuestión complicadísima de vender puertas adentro, imagínense puertas afuera, pero puertas adentro, aún así, nosotros competíamos con nuestra competencia del mercado, que planteaba y que llegaba a su casa, llegaba a la casa del personal, es decir, llega con la televisión, está todo el tiempo vendiendo, a competir entre discursos. Ese quizás fue uno de los desafíos que a mí me llevó a preocuparme muy especialmente por las comunicaciones internas. No había nada que externamente pudiéramos hacer si nosotros no contábamos con la convicción, con el acompañamiento de nuestro personal. Nosotros tratábamos de convencer sobre temas que al día siguiente Clarín, el diario más popular, Nación aparte no trataba el tema, y los otros diarios son más chicos, digamos, en la creación de opinión. Sí, Clarín tenía una postura tan tomada y sacudía con títulos abriendo el diario. Y eso era, para nosotros era comunicación interna, porque el gerente, a la mañana, antes de salir, gerente de cualquier área, no estamos hablando de 20.000 empleados, a nivel grupo 30.000 cuando estábamos allí. Antes de salir de su casa leía Clarín y se tragaba lo que decía de Telecom, de Telefónica, de Clarín. Y entonces salía a la calle con un input. Y llegaba a la oficina y decía, che, ¿sabés? Se decía en el radio pasillo, ¿sabés qué tal cosa? Y él bajaba línea con lo que leyó en la competencia. No, esto en realidad es de tal forma. Nos generó un ruido mucho mayor, yo creo, al que la empresa llegó a concebir. Clarín llegaba permanentemente. Digo Clarín, pero también después tenemos el Canal 26, es decir, ámbito financiero. Todos tenían un juego con alguno y en el caso nuestro era patentísimo y era quizás más claro imposible esta cuestión de que la empresa compite con la prensa en los 90s, digamos, en materia de comunicaciones internas. Y lo peor es que compite con medios pobres, porque nosotros contamos con presupuestos limitados, y yo se los digo, dicen, oh, es una fortuna, yo con eso con maravillas. Sí, con eso llegamos en una revistita respetable, pero de ahí a llegar con la forma que llega cualquier multimedios a la gente, y francamente estamos, la empresa está en disminución, es una postura muy menor a la que puede tener un multimedios, que en definitiva, y acá entramos en la cuestión que decía Roberto antes, no debería tener una información distinta a la que yo le estoy dando. Y acá viene el meollo de la cosa. En definitiva, la comunicación externa e interna tiene que estar en un... Pero vamos a ir más adelante con esto, vamos a la próxima, que en definitiva ya la mencionamos. Bueno, acá cambiamos ya un poco, dejamos al emisor y vamos al receptor. Decimos que las consecuencias de la transformación económica, la globalización, la concentración, la especialización, la racionalización, la flexibilización, por mencionar 5 tendencias, para no decir megatendencias, pero 5, algunas de ellas megatendencias, otros fenómenos contemporáneos, rompe el sistema de lealtades. Esta cuestión es nuclear. Primero veíamos la complicación que tenía el emisor para definir y emitir su mensaje, ¿no? Y en dónde competía, en dónde no. Pero acá vamos a lo más complicado. Para colmo de males, 4, 5. Para colmo de males, la ruptura del sistema de lealtades, esta cuestión rompe el sistema de lealtades entre los actores fundamentales de la empresa. Los accionistas que venden, compran, y ya no son los mismos. Las grandes empresas argentinas, las tradicionales empresas argentinas ya no tienen los mismos dueños. Ustedes seguramente lo van a empezar a ver por aquí, si no lo han visto ya. Los proveedores también. Porque antes existía esa cadena que era prácticamente irrompible, ¿no? de producción. Ahora, el proveedor ya no tiene la fidelidad de su cliente 100%. Entonces, tiene que andar cubriéndose y estando con con el otro. Antes era más estable esta relación y ahora ha cambiado muchísimo. Entonces, el proveedor es prácticamente un socio estratégico, un aliado. Los clientes, por supuesto, que antes compraban la vascongada y en un momento se encontraron con una lluvia de marcas y tienen que empezar a elegir y empiezan a elegir. Y de alguna manera el desafío de las empresas es lograr la fidelidad de ese cliente. Y lograr la fidelidad de ese cliente justamente por lo que decía Gori, por lo que decía Carlos Chávez, Gori Díaz Lucero, Chávez del Valle, que es esa cuestión de lo intangible, ¿no? Ese es el valor justamente. El cliente llega, compra, ¿y qué es lo que está comprando? Está comprando su producto, está comprando ese producto con el cual siente esa fidelidad, y quizás el otro está en oferta. Yo
poco desconozco esto, mi mujer siempre compra todas las ofertas, pero en realidad el cliente normal tiende a comprar el producto el que está habituado, el producto que no le falla, de alguna manera, ¿no? Y después los empleados también empiezan a rotar. Esta cuestión, no, este es un histórico, tiene 30 años, 60 años en la empresa, ya no es tanto y empieza a disminuir mucho. Y es muchísimo el porcentaje de gente que ustedes saben, nuestras camadas son mucho más volátiles y ya no estamos en la cuestión de entrar a una empresa y morir en esa empresa. Estamos un poco más en, bueno, proyectos de trabajo, en el fondo no tanto por una cuestión nuestra. Creo que el mercado dice, bueno, y servís, mañana no, vas, venís, contrato provisorio, contrato más estable, pasantía, joven profesional. Y la gerencia también es volátil. Hay un grupo que es estable, pero cuando decimos estable, 4 o 5 años, pero en definitiva, cada tanto hay renovaciones de management. Entonces, bueno, esta ruptura del sistema de lealtades, como les digo, teníamos un emisor compitiendo y un emisor que además se encuentra que su trabajo tiene que ser muy intenso porque esta ruptura del sistema de lealtades le exige medio, le exige, digamos, mantenerse realmente despierto, dinámico y flexible para cualquier desafío. Bueno, en cuestión de medios hablamos de que eso que decíamos de que el house organ era la medida, house organ y cartelera, si solucionamos el problema y nos dedicamos a competir con el sindicato, ahora la nueva realidad es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Un house organ? Y no necesariamente, las nuevas tecnologías, bueno, acá el auditorio por su juventud lo conoce más que nunca, las nuevas tecnologías imponen nuevos lenguajes. Y el house organ sigue estando ahí, sigue siendo un must, probablemente. Y las carteleras también, según el tipo de empresa, pero fundamentalmente la nueva unidad es la creación de un discurso corporativo, es decir, la definición pautada de un discurso corporativo. ¿Qué es un discurso corporativo? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde voy? ¿En qué periodo? Es decir, un lenguaje que atraiga, un lenguaje que permanentemente tenga enganchado a esa comunidad corporativa, que es un concepto que necesariamente tiene que inventarse. Esta comunidad corporativa, en definitiva, es una definición cualquiera, pero bajo este paraguas trato de englobar accionistas, personal, todos esos 5 públicos que habíamos dicho antes, ¿no? Perdonen que me trabo, estoy tratando de hacerla rápido para cumplir con nuestros tiempos. La comunicación hace sinergia. Bueno, el rol de la comunicación, entonces, este discurso continuo, coherente, consistente, no viene a ser otra cosa que potenciar la gestión del negocio. Y tiene que ver con lo que dijimos antes. Estamos queriendo modificar conductas. Entonces, ¿modificar conductas para qué? Para potenciar la gestión del negocio, para lograr los objetivos de la compañía. 2 más, una vez. Crear de esta manera un paraguas de imagen. Este famoso paraguas de imagen tiene más que ver con la cuestión del branding. Cuando hablamos de paraguas de imagen decimos branding, es decir, marca, layout. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí ya no existe una diferencia entre la comunicación externa e interna. Ahora, estoy preocupado en este momento que estamos hablando de comunicación interna por ver cómo la comunidad corporativa es competitiva respecto de otra comunidad corporativa. Cómo estas alianzas estratégicas enormes, inmensas, se hacen más atractivas, más seductoras, más convincentes, más potentes, más fuertes, para poder competir con otras que pueden ser igual, más o menos potentes, fuertes, atractivas y todas esas características. Para esto, entonces, el trabajo de comunicación es fundamental y estamos hablando de, bueno, definición de medios en una audiencia ya sería un detalle, ¿no? Quizás ahí, pero de ese paraguas de imagen que nos permite apuntar a cada público y ganar. En términos de comunicación interna, proveedores, clientes, hay un discurso para todos, pero cada uno tiene su medio, ¿no? Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Empezamos a meternos en uno de los puntos que estaban en la... Creo que 2 más. No, la comunicación, entonces, para lograr todo esto debe estar centralizada. Cuando decimos centralizada, estamos hablando de la interna y la externa, todas juntas bajo un mismo paraguas de dependencias, de funciones, de responsabilidades. Esto es porque muchos plantean que antes, especialmente cuando se competía con el sindicato, Recursos Humanos pedía la propiedad, adueñarse de comunicaciones internas, porque por esta misma razón tenía que maniobrar sobre un territorio que exigía permanentemente limar asperezas, estar atentos a las nuevas circunstancias. Nosotros, los comunicadores, ahora decimos, no, señores, ahora yo tengo que tener todos los resortes, relaciones, comunicaciones, porque a mí hoy
sale un despacho de Telam que yo no me esperaba y ya, no mañana, ya está en todas las radios y canales y mañana está en los diarios. Entonces yo tengo que tener, y si se trata de algo que hace la esencia de mi negocio, yo tengo que responder hoy a mi público. No me acuerdo quién era el que ayer decía que primero hay que comunicar al público interno y después al externo. Porque es clarísimo, si nosotros, quizás puede ser antes o después, pero hay que tenerlo primero en mente, primero en cuenta al público interno. Después se ve cómo se define el plan de comunicación. Pero si el público interno niega o desdice a la compañía, el discurso corporativo se deshace como una rosa que maduró, se desarma. Entonces, por esa misma razón debe reportar al más alto nivel operativo de la compañía. Y operativo, es el tipo que decide todos los días, ¿no? Debe estar, no importa qué tipo de jerarquía tenga, esta es una cuestión de organización, es una cuestión interna de la compañía, pero sí es necesario que él no tenga que consultar a su jefe y su jefe, que tiene 70 problemas con su jefe, vea cuándo plantea el tema del de arriba. Se tiene que hacer un reporte directo, puertas abiertas y una persona o un área de gran confianza y de una relación muy estrecha con el más alto nivel operativo. Más allá de la jerarquía, como decíamos, entonces, y debe asegurar una gestión profesional. Acá entra un poco todo lo que nos convoca hoy y me parece que ha sido planteado con anterioridad. Que esto tiene que ser profesional, que no estamos hablando de algo, bueno, sí, y ponelo a ese que sabe, fue a las cámaras siempre, entonces sabe un poco del negocio y no, esto tiene que ser profesional, hay que saber manejar los medios, hay que competir con los diarios nacionales, con los locales, es complicado. Entonces no se puede dejar en manos de alguien con gran potencial si el tema es caliente. Si el tema es light, bueno, sí, pongamos a esta persona que tiene potencial, pero hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo porque una pequeña imprecisión, una pequeña imperfección en la emisión de un mensaje genera un efecto indeseado. Y entonces todo el trabajo, toda la inversión realizada en tiempo, en dedicación, y no sirvió. Bueno, entonces ahora sí, ¿de quién es la responsabilidad? Como decíamos antes, de la Oficina de Comunicaciones. ¿Y cómo funciona esta Oficina de Comunicaciones? Brevemente les cuento. Estamos pensando en una Oficina de Comunicaciones. Vean que yo pongo capacitación, que es un tema de recursos humanos. Para mí, el tema de si la Oficina de Comunicaciones maneja o no todo el presupuesto, si tiene o no todo el personal, pero sí tiene que tener contempladas las tres instancias. La Oficina de Comunicaciones no puede dejar de relevar estas tres instancias, porque en esas tres instancias en las que la compañía se comunica con el personal. Una instancia de información, claro, a uno, el de comunicaciones, lo convocan cuando hay un problema determinado que consideran que merece, pero en realidad uno tiene que estar perfectamente empapado de toda la realidad de la compañía, inclusive de los más mínimos detalles, porque hay cosas, hay informaciones, como decía bien Chávez del Valle hoy, que uno puede convertir automáticamente en comunicación. Che, no, mirá que este dato es muy bueno. No, pero es un berretín de tal gerente. Bueno, si por lo que sea, podemos convertirlo dentro de la línea de nuestro discurso corporativo del apoyo a la educación. Entonces, ¿por qué no presentamos primero a nuestro personal este tema? No sé si da para una gacetilla, para una acción de prensa, pero sí puede dar para meterlo en comunicaciones internas. Entonces uno tiene que estar en la instancia de información. La relación entre público interno y externo, a través de la oficina, genera ese run run. Si viene un periodista y pide un detalle, decime qué hay de cierto sobre la compra de tal o sobre la instauración de tal nuevo servicio. Entonces uno habla con el público interno y se genera una respuesta, que puede ser diaria, semanal, después lo vamos a ver. Si este tema que han visto de afuera o que se apunta de adentro, con vistas a que puede ser de interés para el público externo, vemos que puede generar cambios en la percepción del personal respecto de la realidad de la compañía, entonces merece una comunicación, ya sea porque hace falta promover tal o cual tema, que la gente sea consciente de que se vienen momentos de tales características. Entonces genera un programita, un sistema de comunicación. Mira, con un par de notas en el House Organ ya está, o en el newsletter, o no, yo pondría en carteleras, o no, creo que hay que contratar 5 actores y que se caminen como si fuesen gente de la compañía, que caminen todos los talleres de todo el país, convenciendo a la gente del nuevo programa. Se puede inventar cualquier cosa, pero ahí estamos hablando concretamente no de aportar más información, estamos tratando de lograr un cambio en la gente. Y finalmente la capacitación, porque la compañía tiende a decir, bueno, todo esto está bien, salvo algunas que vinculan comunicación interna con capacitación, que es algo muy acertado. Pero la verdad que la capacitación es una instancia más avanzada, es un paso adelante respecto de lo que es la comunicación. Cuando alguien ya tiene que dar mayor información
pero tiene que tratar de que esa persona sepa manejar algo o pueda empezar a pensar en tales términos. Entonces, estamos hablando de una instancia que mezcla la comunicación con la... Entonces, como ven, si bien estamos definiendo 3 segmentos distintos, se podría decir que en algunos términos, o en algunos casos son lo mismo, o en algunos casos son absolutamente distintos y no tienen nada que ver, y que lleva a ese divorcio actual. Pero sí creo que la Oficina de Comunicaciones tiene que estar perfectamente consustanciada con estas 3 instancias. Bueno, entonces, las pautas para elaborar un plan de comunicación, ¿cómo estamos en tiempo? Hablamos primero de la elaboración de un diagnóstico, en donde tenemos antecedentes, conflictos, sectores, como 3 partes que pueden ayudar a concebir una realidad. Es decir, veo qué antecedentes, nos volvamos. Veo qué antecedentes tengo, qué antecedentes puede llegar a ser personales, puede ser de tipo tecnológico, que tenga impacto en la gente, puede ser de cualquier tipo el antecedente. Y el conflicto, no hablo de conflicto concreto, sino que hablo de situaciones que colisionan y que en un principio uno no identifica con un conflicto, pero que, en donde los intereses o chocan o tienden a chocar. Se podría decir incompatibilidades. No quiero ser demasiado extenso en esto, después si quieren podemos hablar, pero estamos hablando de cuestiones complicadas. Y los actores que están en juego, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Los actores hacen a los antecedentes y hacen al conflicto. Vamos a hacer algo concreto, hay que elaborar un plan de calidad. Generalmente un plan de calidad, salvo que la empresa sea esa empresa que no tiene mucho rumbo, entonces decide un plan de calidad porque está re de moda y se usa y no podemos no tener un plan de calidad. Si fuese realmente que quieren elaborar un plan de calidad porque tienen necesidades, entonces van a empezar a ver cuáles son las áreas donde hay que empezar a trabajar primero. Entonces empiezan a identificar los actores. Bueno, ¿y quién va a estar a cargo del proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué razones? Y se empiezan a ver los antecedentes, y se empiezan a ver las personas cómo chocan con las otras. Entonces, en ese escenario que se va planteando naturalmente, en la medida que uno va bajando la información al papel y al trabajo, surge naturalmente situaciones de conflicto. Che, no, a ese no lo pongas porque es un gritón y se lleva mal con todo el mundo. Y ahí empezamos con la cosa. Bueno, diagnóstico, entonces, vamos a tener claro que el grado de situación frente a una necesidad que hay que cambiar. Ahora sí. En la estrategia, a partir de todo esto decimos, bueno, recordemos cuál es la misión de la compañía y hagamos objetivos puntuales para esta comunicación. Bueno, lo que queremos es lograr tal y cual efecto en la gente. Y nos fijamos metas concretas. Bueno, entonces tratemos de que la gente dé tal o cual paso, o que la gente empiece a entender tal cosa en tal periodo de tiempo y con tal presupuesto determinado. Bueno, acá seleccionaríamos audiencias. Como ustedes se dan cuenta, yo sigo incorporando a los públicos que hacen en la comunidad corporativa. Para mí la comunicación es una sola, pero por supuesto que podríamos seleccionar audiencias internas del personal. Internas del personal, acá hay 3 muy claras. En compañías grandes, en compañías chicas es todo el personal. Esto se identifica en cada caso particular. Pero en una compañía grande podría ser el personal técnico, esos de overall, que tiene un lenguaje más llano, quizás menos formación, más intuición, la experiencia de enseñando cosas, así que no se le puede decir cualquier... No, esa gente quiere precisiones. Concretamente, una de las últimas experiencias que tuvimos que vivir con nuestros amigos con el tema de las acciones del PPP en Telecom, vuelvo a la última experiencia de trabajo que tuve, pero era muy clara. En los segmentos más bajos, donde uno pensó que iba a encontrar, con 2 o 3 argumentos sólidos, no. En los que más informados estaban porque hacía su dinero. Y quizás los funcionarios o los administrativos, que es una instancia, se podría decir, intelectualmente superior, estaban más en otros efectismos y se dejaban seducir más por otro tipo de argumentos. Pero el técnico, que era limitado intelectualmente, poca formación, entendía perfectamente lo que quería y lo que tenía que lograr de su negociación con la compañía. El administrativo tiene otro tipo de, es decir, el más administrativo, profesional, tiene otro tipo de intereses, otro tipo de motivaciones. Y después, la gerencia. Yo creo que esas son 3 instancias en una empresa grande muy habituales. Pero después podemos seleccionar audiencias y decir audiencias internas, puramente internas, internas externas, como son los proveedores, los accionistas, en el caso de accionistas del sindicato. Así que, o externas puras, como es la prensa, la bolsa. La elección de medios tiene todo que ver con la selección de audiencias. Yo no puedo ir al público técnico, al público más... al trabajador de overall, que no tiene computadora con un lenguaje electrónico. Se trató de hacer en un momento dado, de inducir en la formación telemática, pero eso es más bien complicado a los efectos de
de lograr los objetivos de modificar una conducta, salvo que la conducta sea que le pierda miedo a la máquina, que era uno de los objetivos de ese primer trabajo donde yo no estuve, ¿no? El medio gráfico sirve tradicionalmente, el medio gráfico es la palabra escrita, y el medio gráfico, aun cuando yo dije que el Haussorgan era, como decir, de la vieja era, y qué sé yo, el Haussorgan sigue siendo el Haussorgan. Se puede modificar y en vez de Haussorgan que derive en un newsletter, algo más informativo, en donde la compañía se comunica descendentemente. Eso hay que ver, pero es muy raro que se abandone el Haussorgan, ¿no? O el medio gráfico, digamos. Y el audiovisual, bueno, tiene distintos efectos y resultados según las audiencias. La periodicidad tiene que ver con esta cuestión de la definición del discurso corporativo. Cuando hablamos de prensa y comunicaciones juntos, la diaria, bueno, y también en comunicaciones internas, la diaria es la respuesta a la inquietud puntual. Sí, ¿qué pasa con que no cobramos hoy? Segunda, tercera, o qué pasa que no hay aumento. Segunda, tercera punta que se percibe, hay que empezar a pensar que hay un problema. Sí, parece que la compañía se vende, la cosa diaria, la respuesta que se va dando. Si uno responde todos los días. No te preocupes, eso no tiene nada que ver, no, olvídate. Pero uno va averiguando y va cambiando su respuesta. Puede pasar, sí, bueno, podría pasar, según las circunstancias. Entonces uno va cambiando diariamente ese discurso y tiene que ser muy consciente en que esa palabra ya la dijo y está grabada y está fija en la cabeza de alguien. En la semanal podríamos hablar de carteleras o podríamos hablar de una gacetilla, según el formato, según estemos hablando de externas o internas. En la mensual, y esto estamos hablando que podría ser así, en una compañía chica, lo diario es diario y de ahí se salta a lo mensual, o hay que ver qué periodicidad tiene que tener la definición de discurso. Pero habitualmente lo mensual sería un newsletter, un Haussorgan, y lo anual, bueno, es la concepción que yo tengo de la memoria y balance. Las compañías emiten o un brochure en un momento determinado, que puede ser anual o más que anual, pero en un momento dicen quiénes son y se presentan, que en la mayoría de las compañías, especialmente las que cotizan en bolsa, tienen obligación de hacerlo anualmente. Y yo creo que eso tiene que llegar a toda la comunidad corporativa, y no solamente a la bolsa y sus aledaños. Creo que es una bajada de mensaje que tiene que ser pensada quizá con un formato distinto, no como memoria y balance, pero esa instancia anual es muy interesante. Porque uno termina siendo un medio y redefine su mensaje. Uno escribe una cosa, se aprueba, va bien, y redefinió objetivos, y hay que bajarlos. Y en cuanto hablamos de dirección, bueno, lo habitual, la dirección vertical es la que se logra con newsletter, así, o con la bajada de jefe empleado, ¿no? La horizontal de integración, la transversal. Bueno, yo creo que estas cosas sirven a veces para tener el feeling de si la compañía está integrada o no, más una especialidad de Paula y compañía. La gente de recursos humanos se preocupa mucho por esto porque en general muestra síntomas de integración o no, y yo creo que ya pasa un poco la instancia de la comunicación, estamos hablando más de una instancia de gestión de los recursos humanos, ¿no? Entonces, conclusión, estamos hablando de concebir al personal como un público más, de definir al emisor y receptor con este nuevo concepto de comunidad corporativa, establecer un discurso corporativo, como habíamos dicho, afinar la preparación de los medios. Creo que esto es lo último, ¿no? Bueno, muchas gracias.